Aquella mañana, tendida dentro de un ataúd de madera clara, con el rosario entre mis manos y el olor a cera de vela llenando mis pulmones, comprendí que a veces tienes que fingir tu propia muerte para descubrir quién te ama de verdad. Me llamo Patricia Martínez Ruiz, aunque todos me llaman Patty. Tengo 65 años. Y esta es la historia más dolorosa y liberadora que he vivido jamás. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mi hija Elena empezó a comportarse de forma extraña. Venía menos a casa, sus abrazos eran fríos, sus llamadas breves, y cuando la miraba a los ojos, veía algo que nunca antes había visto, una prisa, como si mi presencia fuera un reloj que avanzaba demasiado lento. Yo vivía sola en la casa familiar de Valencia, esa casa del barrio de Ruzafa con las paredes color terracota donde crié a Elena después de que su padre muriera cuando ella tenía 8 años. Trabajé como maestra de educación primaria durante 37 años para darle todo. Universidad privada, viajes, una boda, todo. Elena se casó con David hace 4 años. Un asesor fiscal con mirada calculadora y sonrisa medida. Desde entonces, algo cambió. Primero fueron las preguntas sobre mis propiedades, luego las sugerencias de que debería vender la casa y mudarme a un sitio más pequeño, más cómodo. Después, las conversaciones que se interrumpían bruscamente cuando yo entraba en el salón. Una tarde de septiembre, mientras tomaba café en mi cocina, escuché por casualidad una llamada telefónica que Elena mantenía desde el patio. Hablaba con David. Mamá está en perfecta salud, David. Podría vivir otros 20 años. No podemos esperar tanto tiempo. Mi corazón se detuvo. Tranquila escuché la voz de David por el altavoz. Ya encontraremos la manera. Colgarón. Elena entró en la cocina con una sonrisa y me dijo: «¿Estás bien, mamá? Te veo pálido». No dije nada. Pero aquella noche, mirando el rosario de perlas que mi madre me regaló antes de morir, tomé una decisión. Iba a descubrir la verdad, y para eso tendría que morir. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerlas. Hay una fotografía en mi mesita de noche que miro cada noche antes de dormir. En ella, Elena tiene 7 años y lleva las coletas que yo le hacía cada mañana antes del colegio. Me abraza en el patio de esta misma casa, y las dos reímos con esa risa pura que solo existe cuando el amor es incondicional. Aquellos años fueron difíciles, pero también fueron los más hermosos de mi vida. Después de que Eduardo, mi marido, muriera en aquel accidente de coche en la autovía A7, cerca de Alicante, me quedé sola con una niña pequeña, una casa hipotecada y un sueldo de maestra que apenas cubría las facturas. Pero a Elena nunca le faltó nada. Recuerdo las mañanas en esta cocina, el olor del café con leche casero mezclado con el sonido de su risa mientras me contaba sus sueños. Yo le preparaba el bocadillo mientras ella coloreaba en la mesa. Me decía: «Mami, cuando sea mayor, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Los domingos íbamos al mercado central de Valencia. Comprábamos flores frescas, napolitanas de chocolate y ese queso manchego curado que tanto nos gustaba a las dos. Elena llevaba la bolsa pequeña y yo la grande. Caminábamos de la mano. Cuando cumplió 15 años, le hice la fiesta que siempre soñó. Me endeudé durante 6 meses, pero valió cada euro cuando vi su cara iluminada con ese vestido rosa que ella misma eligió. Bailamos el vals de padre e hija, y ella me susurró al oído: «Gracias por ser la mejor madre del mundo». ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento los abrazos se convirtieron en una obligación y las visitas en un trámite? David entró en su vida hace 5 años. Al principio parecía un buen hombre, educado, trabajador, con planes, pero poco a poco noté cómo la alejaba de mí. Cenas familiares canceladas, navidades en casa de los padres de David, llamadas cada vez más cortas, y luego empezaron las preguntas sobre el dinero. «Mamá, ¿ya has hecho testamento? Mamá, ¿cuánto vale esta casa?
Mamá, ¿tienes algún seguro de vida? Yo les respondía con el corazón encogido, pensando que era normal que una hija se preocupara por el futuro de su madre. Pero aquella tarde, cuando escuché esa conversación telefónica en mi patio, comprendí que no era preocupación, era impaciencia. Aquella noche, sostuve el rosario de perlas de mi madre entre los dedos y lloré como no había llorado desde el funeral de Eduardo. Mi madre me lo regaló 3 días antes de morir. Me dijo: Patricia, este rosario ha pasado por 4 generaciones de mujeres fuertes. Cuando lo sostengas, recuerda quién eres. Y recordé que sobreviví a la pérdida de mi marido, recordé que crié a mi hija sola, recordé que pagué esta casa con mi trabajo honesto, y decidí que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia hija, me tratara como una carga. Al día siguiente llamé al doctor Roberto Medina, mi amigo de toda la vida, y le propuse algo que al principio pensó que era una locura. El doctor Medina me miró por encima de sus gafas como si acabara de decirle que quería volar a la luna. Patricia, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? Estábamos sentados en su consulta, el lugar donde me había atendido durante 20 años. Desde la gripe hasta el susto de aquella biopsia que, gracias a Dios, resultó ser benigna. Él conocía toda mi historia, conocía el sacrificio que hice por Elena. Necesito saber la verdad, Robe, le dije. Necesito ver quién es realmente mi hija cuando piensa que me he ido. Le conté todo, la conversación que escuché, las visitas cada vez más frías, las preguntas sobre propiedades y testamentos, el cambio en su mirada. Robe suspiró profundamente. Dame 2 semanas para prepararlo todo, dijo finalmente. Pero esto es peligroso, Patricia. No solo emocionalmente. Si algo sale mal, nada saldrá mal, le interrumpí. Solo quiero la verdad, y después sabré qué hacer. Durante esas 2 semanas, observé a Elena con ojos diferentes. Vino a visitarme un miércoles por la tarde. Llevaba ese perfume caro que David le regaló por su cumpleaños. Se sentó en el salón, tomó café, pero sus ojos recorrían la casa como si estuviera haciendo inventario. Mamá, ¿no has pensado en vender algunos muebles? Esta casa es demasiado grande para ti sola. Me gusta mi casa tal como está, respondí, observándola. Es solo que a tu edad, mamá, tanto espacio, tantas escaleras. Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos eran fríos. Tengo 65 años, Elena, no 85. Lo sé, mamá, solo me preocupo por ti. Pero cuando se fue, noté que había cogido una fotografía de la repisa, una foto de la casa desde el patio. La metió en su bolso pensando que no la había visto. El sábado siguiente vino David con ella. Era la primera vez en meses que pisaba mi casa. Señora Martínez me saludó con esa sonrisa profesional. Es un placer verla. Se sentaron juntos en el sofá. Elena sirvió el café. Ixinon entonces David empezó. Señora Martínez, Elena y yo hemos estado pensando, usted vive sola en esta casa tan grande, nosotros vivimos en un piso pequeño, ¿no le gustaría que viniéramos a vivir con usted? Así podríamos cuidarla mejor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuidarme?, pregunté. No necesito que me cuiden. Estoy perfectamente bien. Por supuesto, continuó David. Pero piénselo. Nosotros pagaríamos los gastos. Usted no tendría que preocuparse por nada. Y si algún día, Dios no lo quiera, le pasara algo, ya estaríamos aquí para ayudarla. Elena asintió con entusiasmo. Es lo mejor, mamá. Así estaremos más cerca. Los miré a ambos, y en ese momento supe que el plan del doctor Medina era necesario. Lo pensaré en ti. Cuando se fueron, sostuve el rosario de perlas y recé, no por mí, sino por mi hija, por la niña que abracé en aquella fotografía y a quien ya no reconocía en la mujer que acababa de salir por mi puerta. Una semana después, el doctor Medina me llamó. Todo está listo, Patricia. ¿Sigues segura? Más que nunca, respondí. Entonces, este viernes a las 9 de la mañana, ven a mi consulta.
Te daré un sedante que te hará dormir profundamente durante aproximadamente 6 horas. Tu ritmo cardíaco y tu respiración se reducirán al mínimo. Parecerás muerta. Tendré todo preparado para emitir un certificado de defunción temporal. El funeral será ese mismo día por la tarde. ¿Y tú estarás, Oli?, pregunté. Estaré en el tanatorio monitorizando todo desde una sala contigua. Cuando despiertes, te ayudaré a salir. Pero Patricia, si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión, Robe. El jueves por la noche limpié mi casa, regué mis plantas, preparé café con leche por última vez en esa cocina que había sido testigo de tantas mañanas felices. Me puse mi vestido azul marino, el que Elena me regaló hace 2 años. Quería verme digna. Quería que, si era mi última imagen, fuera hermosa. Sostuve el rosario de perlas toda la noche, y al amanecer del viernes, con el corazón latiendo rápido pero la mente clara, salí de mi casa hacia la consulta del doctor Medina. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde estás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Lo último que recuerdo antes de cerrar los ojos fue la voz suave del doctor Medina. Descansa, Patricia. Yo cuidaré de ti. La inyección fue cálida. La sentí expandirse por mi brazo, luego mi pecho, y finalmente todo se oscureció. No sé cuánto tiempo pasó, no soñé, no sentí. Solo hubo un vacío profundo y silencioso, como flotar en agua tibia sin peso ni tiempo. Cuando empecé a recuperar la conciencia, lo primero que percibí fue el olor, cera de vela, flores blancas, ese aroma dulce y pesado que solo existe en los tanatorios. Luego las voces, distantes al principio, como si vinieran del fondo de un pozo. Poco a poco, se fueron haciendo más claras. Se veía tan en paz, escuché la voz de mi vecina, la señora Dolores. Pobre Patricia, todavía tan joven. Fue muy repentino la voz de Elena, quebrada. Un infarto repentino. No sufrió. Quería abrir los ojos. Quería gritar, estoy aquí, estoy viva. Pero mi cuerpo no respondía. El sedante seguía corriendo por mis venas. Sentí el roce de una mano sobre la mía. Dedos fríos que tocaban el rosario de perlas que sostenía en mis manos cruzadas sobre el pecho. Es el rosario de la abuela, murmuró Elena. Supongo que ahora es mío. Algo dentro de mí se rompió con esas palabras, pero permanecí inmóvil, esperando. El doctor Medina había sido muy claro. El efecto del sedante duraría aproximadamente 6 horas. Durante ese tiempo estaría en un estado casi catatónico. Podría oír, pero no podría moverme ni hablar. Mi respiración sería tan superficial que parecería inexistente. Mi pulso casi imperceptible. Es como una muerte temporal, me había explicado. Pero es peligroso, Patricia. Tu cuerpo estará completamente vulnerable. Lo sé, había respondido, pero necesito esto. Y ahora, tendida en ese ataúd de madera clara forrado de satén blanco, con el peso del rosario entre los dedos y el aroma de los lirios llenando mis pulmones inmóviles, comprendí que hay sacrificios que solo el amor de una madre está dispuesto a hacer, incluso cuando ese amor no es correspondido. Las voces continuaban, gente que iba y venía, conocidos, vecinos, antiguos colegas del Colegio Cervantes donde trabajé. Escuché sus condolencias, sus rezos, sus recuerdos sobre mí. Era una maestra tan buena, dijo la señora Pilar Ramírez, que fue mi directora. Los niños la adoraban. Siempre fue tan generosa, añadió otra voz que no reconocí. Una vez me prestó dinero cuando mi hijo estaba enfermo. Nunca me lo cobró. Cada palabra era como una caricia sobre mi corazón inmóvil. Pero entonces escuché la voz de David, baja, casi un susurro. Elena, ven. Tenemos que hablar. Sentí que se alejaban. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol del tanatorio, hasta que se detuvieron en algún lugar no muy lejos. Hablaban en voz baja, pero podía oírlos. ¿Ya hablaste con el notario?, preguntó David. Mañana temprano, respondió Elena. Tengo cita a las 9. ¿Y la casa?
Todo está a mi nombre. El testamento es claro. La propiedad, las cuentas bancarias, todo. ¿Cuánto hay en las cuentas? Hubo una pausa. Más de lo que pensábamos. Mamá era muy ahorradora. David soltó una risa corta. Tu madre era una hormiguita. Trabajó toda su vida. Es justo que ahora disfrutemos de lo que ahorró. David, no hables así. Acaba de morir. Lo sé, perdona. Es solo que llevamos años esperando este momento. Años apretados en ese piso diminuto, mientras tu madre vivía sola en esa casa enorme. Lo sé, Elena, suspiró, pero aún me siento rara. Es normal, la voz de David se suavizó, manipuladora. Es tu madre. Pero piensa en nuestro futuro, amor. Piensa en la vida que podemos tener ahora. Podemos vender esa casa y comprar algo mejor. Podemos viajar. Podemos vivir sin preocupaciones. Tienes razón, murmuró Elena. Y luego, silencio. Permanecí allí tendida, inmóvil, mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos dentro de un cuerpo que no podía moverse. Mi hija, mi niña, la que abracé, la que crié, la que juró cuidarme cuando creciera, estaba celebrando mi muerte. Todavía me pregunto si una madre puede realmente prepararse para escuchar algo así. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? El tiempo dentro de un ataúd transcurre de manera diferente. No hay relojes, no hay ventanas, solo voces, pasos y el peso de la verdad cayendo como piedras sobre tu pecho inmóvil. No sé cuántas horas pasaron, quizás 2, quizás 3. El sedante empezaba a perder efecto lentamente. Podía sentir un leve hormigueo en los dedos, como agujas invisibles despertando mi carne. Llegó más gente. Escuché a mis primos de Barcelona, a las maestras del colegio, al padre Javier de la parroquia. Todos rezaron, todos lloraron, todos dijeron cosas hermosas sobre mí, y cada palabra de amor verdadero hacía más dolorosas las palabras que había escuchado de mi propia hija. Entonces llegó Carmen, mi querida amiga, la madrina de confirmación de Elena, la mujer que había estado a mi lado en los momentos más duros de mi vida. Elena, hija mía, la escuché decir con voz quebrada. No puedo creer que Patricia se haya ido. Éramos como hermanas. Lo sé, Carmen, respondió Elena. Su voz sonaba cansada. Fue tan repentino. ¿Y cómo te sientes, querida? Sé que tú y tu mamá. Carmen hizo una pausa. Bueno, sé que tenían algunas diferencias últimamente. Mi corazón se aceleró dentro de mi pecho inmóvil. Diferencias. ¿Elena había hablado de mí con otros? Es complicado, Carmen. Elena suspiró. Mamá se había vuelto muy difícil, muy controladora, siempre opinando sobre mi vida, sobre mi matrimonio. A veces sentía que no podía respirar. ¿Yo, controladora? ¿Yo, que le di toda la libertad del mundo? ¿Yo, que acepté cada una de sus decisiones sin juzgar? ¿Controladora? Preguntó Carmen sorprendida. Patricia siempre fue tan. Tú no vivías con ella. Carmen. Elena la interrumpió. No veías cómo era en casa, siempre con sus comentarios, sus preguntas. David y yo no podíamos hacer nada sin que ella tuviera una opinión. Mentiras, todo mentiras. Apenas los veía una vez al mes. Entiendo, querida, dijo Carmen, aunque su voz sonaba dudosa. Pero ahora necesitas descansar. Tu mamá está por fin en paz. Sí, murmuró Elena, por fin en paz. Esas palabras, por fin en paz, como si mi vida hubiera sido una carga que finalmente se levantaba. Carmen se acercó a mi ataúd. Sentí su mano en mi frente, suave y cálida. Descansa en paz, querida amiga, susurró. Fuiste la mejor amiga que alguien pudo tener, y la mejor madre. Digan lo que digan. Quería llorar, pero las lágrimas no podían escapar de mis ojos cerrados. Después Carmen se fue, y el tanatorio se quedó más tranquilo. Era media tarde. El velatorio continuaría hasta las 6. Escuché mencionar a alguien, y luego vendría la misa en la iglesia. Fue entonces cuando escuché pasos que se acercaban. 2 personas. Elena
y una voz de mujer que reconocí inmediatamente. Cristina, la hermana de David. ¿Ya se fueron todos?, preguntó Cristina. Casi todos, respondió Elena. Es buen momento para hablar. ¿Hablaste con el abogado de tu madre? Sí, esta mañana antes de venir. Todo está en orden. El testamento está a mi nombre, la casa, las cuentas, todo. ¿Y cuánto es todo? Elena bajó la voz. La casa vale alrededor de 450.000 euros. Las cuentas bancarias tienen otros 120.000. Y hay algunos bonos de inversión que mi madre tenía desde hace años. En total, estamos hablando de casi 650.000 euros. Cristina dio un silbido bajo. David tenía razón. Tu madre era rica. No era rica, Elena defendió, solo ahorradora. Como sea. El punto es que ahora tienes 650.000 euros. ¿Cuándo vas a vender la casa? No sé. Pronto. Quizás en un mes. ¿Y van a comprar otra? David quiere comprar un piso nuevo en el barrio de Salamanca, en Madrid. Uno de esos modernos con gimnasio y piscina. Suena bien. ¿Y qué vas a hacer con los muebles de tu madre? Hay algunas antigüedades que valen dinero. Lo sé. Ya contraté a un tasador. Viene la semana que viene. Cristina se rió. Eres muy eficiente, cuñada. Es solo que quiero cerrar este capítulo rápido, dijo Elena. Esta casa tiene demasiados recuerdos, y no todos son buenos. Entiendo. Bueno, si necesitas ayuda con algo, avísame. David es mi hermano favorito, y si él es feliz, yo soy feliz. Gracias, Cristina. Se alejaron. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol del tanatorio hasta que desaparecieron, y yo permanecí allí, inmóvil, escuchando a mi hija parcelar los pedazos de mi vida como si fueran artículos en una tienda de segunda mano. El rosario de perlas se sentía pesado en mis manos. Podía sentirlo con más claridad ahora. El sedante se estaba disipando. Pronto podría moverme. Pronto tendría que decidir qué hacer. Pero antes de eso, necesitaba escuchar una cosa más. Necesitaba estar completamente segura. Y esa confirmación final llegó media hora después, cuando el tanatorio estaba vacío por un momento. Solo quedaban Elena y David cerca de mi ataúd. ¿Crees que sospechó algo?, preguntó David en voz baja. ¿Qué? ¿Tu madre? Antes de morir, ¿crees que se dio cuenta de que ya no la queríamos cerca? Hubo un largo silencio. Un silencio que dolió más que cualquier palabra. No lo sé, respondió Elena finalmente, pero si se dio cuenta, ya no importa. Ya no importa. Esas 3 palabras resonaron dentro de mi cabeza como campanas fúnebres. Mi vida, mis sacrificios, mi amor incondicional, ya no importaban. El hormigueo en mis dedos era cada vez más fuerte. Podía sentir el forro de terciopelo del ataúd bajo mis manos. Podía controlar mi respiración, aunque la mantuve lenta y superficial. El doctor Medina me había advertido: cuando empieces a despertar, mantén la calma, no te muevas bruscamente, espera el momento adecuado. ¿Y cuál era el momento adecuado para resucitar de entre los muertos? Escuché que alguien más entraba en la sala. Pasos masculinos pesados. «Todo está listo», dijo una voz desconocida. «El coche fúnebre llegará en 20 minutos para trasladar el cuerpo a la iglesia». «Gracias», respondió David. El cuerpo. Así me llamaban ahora. Ya no era Patricia, no era mamá, no era la mujer que los había recibido en su casa con café caliente y ensaimadas. Era simplemente el cuerpo. «¿Dónde está tu mamá?», escuché la voz de una mujer mayor. Reconocí a tía Rosa, la hermana de mi difunto Eduardo. «En el baño», tía, respondió Elena. «Ya vuelve. Pobre Patricia». «Dios mío», dijo tía Rosa, y sentí su mano temblorosa tocar mi mejilla. Era tan buena persona, tan trabajadora. Cuando mi Eduardo murió, se quedó sola con la niña y nunca se quejó. Nunca pidió ayuda. Tan orgullosa, tan fuerte. Sí, tía,
murmuró Elena con voz plana. ¿Y tú, hija mía? ¿Cómo vas a estar? Sé que ustedes tenían sus diferencias últimamente, pero una madre siempre es una madre. Estaré bien, tía, no te preocupes. Es que me dijeron que no hablaban mucho, que apenas venías a visitarla. Es que tengo mi propia vida, tía, mi marido, mi casa. Mamá lo entendía. ¿Lo entendía? La voz de tía Rosa se quebró. Ay, Elena, tu mamá nunca se quejaba, pero yo la veía. La veía en misa todos los domingos, sola en su banco. Siempre preguntaba por ti. Siempre decía, Elena está muy ocupada, pero está bien. Pero en sus ojos había una tristeza muy grande. Hubo un silencio incómodo. Tía, por favor, no es el momento. Tienes razón, hija mía. Perdóname. Es solo que tu mamá te quería tanto, tanto. Ojalá lo supieras. Los pasos de tía Rosa se alejaron lentamente, y entonces escuché algo que me partió el corazón. Elena sollozó. Un sollozo corto y ahogado, como si intentara contenerlo. ¿Estás bien? Preguntó David. Sí, es solo que la tía Rosa siempre fue muy dramática. Lo sé. No le hagas caso. Tu madre tuvo una buena vida y tú fuiste una buena hija. Nadie puede pedir más. ¿Tú, Chris? Por supuesto. Le diste lo que pudiste. Nadie puede pedir más. Pero yo podía escuchar la duda en la voz de Elena, esa duda que llega cuando el remordimiento empieza a asomarse por las grietas de la negación. Llegó más gente para el traslado a la iglesia. La sala del tanatorio se llenó de voces, pasos, rezos. Sentí que levantaban el ataúd, 4 hombres probablemente. Me movieron con cuidado y escuché el chirrido de las ruedas de la base metálica sobre el suelo de mármol. El aire fresco me golpeó la cara cuando salimos. Olía a lluvia reciente, a tierra mojada. Era tarde. El sol de noviembre debía estar poniéndose ya. Me cargaron en el coche fúnebre. Escuché el motor arrancar. El trayecto hasta la parroquia de San Miguel Arcángel, donde me casé con Eduardo hace 42 años. Tomaría unos 15 minutos. Durante ese viaje, tendida en la oscuridad del coche fúnebre, tuve tiempo para pensar, para recordar, para sentir. Recordé a Elena a los 6 años llorando porque se cayó de la bicicleta. Le limpié las rodillas raspadas, le puse tiritas con personajes de dibujos animados y le canté hasta que dejó de llorar. Recordé a Elena a los 12 años cuando las niñas del colegio se burlaban de ella. Fui a hablar con la directora. La defendí. Le enseñé a ser fuerte. Recordé a Elena a los 18 años cuando no aprobó el examen de ingreso a la universidad que quería. Pagué un profesor particular. Me quedé despierta hasta tarde estudiando con ella. Celebré cuando finalmente entró. Recordé a Elena a los 23 años el día de su graduación. Me abrazó llorando y dijo, «Nada de esto habría sido posible sin ti, mamá. Te quiero». ¿Qué pasó con esa niña, con esa joven? ¿En qué momento se convirtió en esta mujer que celebraba mi muerte? El coche fúnebre se detuvo. Habíamos llegado a la iglesia. Escuché las puertas abrirse. Sentí el aire frío de la tarde. Las campanas de la iglesia sonaban lentamente, gravemente, anunciando un funeral. Me sacaron del vehículo. Los hombres llevaron mi ataúd por el pasillo central de la iglesia. Reconocí el eco de ese espacio sagrado, los bancos de madera, el olor a incienso, el sonido de los pasos multiplicándose contra las paredes de piedra. Me colocaron frente al altar. El padre Javier comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, nos reunimos hoy para despedir a nuestra querida hermana, Patricia Martínez Ruiz. Su voz era suave, paternal. Habló de mi vida, de mi trabajo como maestra, de mi dedicación a la parroquia, de mi fe. Patricia era una mujer de oración. Continuó. Cada domingo la veíamos aquí, en el tercer banco del lado derecho, con su rosario de perlas en las manos. Ese rosario que perteneció a su madre, a su abuela, a generaciones de mujeres fuertes y devotas. Sentí el peso del rosario entre mis dedos.
Podía moverlos ligeramente ahora. El sedante casi se había disipado por completo. Patricia conoció el dolor, dijo el padre Javier. Perdió a su marido joven, crió a su hija sola, trabajó incansablemente, pero nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza, y nunca, jamás perdió el amor. Sus palabras eran hermosas, pero sonaban como un epitafio para una vida que todavía latía dentro de este ataúd. La misa continuó, himnos, oraciones, comunión, y entonces llegó el momento que el doctor Medina me había advertido que sería el más difícil, la despedida final. Ahora, dijo el padre Javier, invitamos a familiares y amigos a acercarse para dar su último adiós a Patricia. Uno por uno escuché a la gente acercarse. Algunos lloraban, otros rezaban, algunos tocaban mi mano, otros dejaban flores. La señora Dolores, mi vecina de 30 años, sollozó. Gracias por cada café que compartimos, Patricia. Gracias por cada consejo. Descansa en paz, amiga mía. El profesor Miguel Ángel Hernández, mi colega del colegio, fuiste la mejor maestra que conocí. Los niños siempre te recordarán. Carmen, mi querida amiga, perdóname si no supe ayudarte cuando lo necesitabas. Te quise como a una hermana. Hasta pronto, querida amiga. Cada despedida era real, cada lágrima sincera, cada palabra salida del corazón. Y entonces fue el turno de Elena. Sentí sus pasos acercarse, lentos, vacilantes. Se detuvo junto a mi ataúd. Hubo un largo silencio. Luego su voz, baja, temblorosa. Mamayo no pudo continuar. Lloró, pero no como lloraban los demás. Lloró con ese sollozo ahogado de quien carga con culpa. Perdóname, finalmente susurró, tan bajo que probablemente nadie más la escuchó. Perdóname por no ser la hija que merecías. Mi corazón se aceleró. Por un momento, por un breve instante, pensé que quizás todo había sido un malentendido, que quizás mi hija sí me amaba, que quizás... Pero entonces escuché la voz de David detrás de ella. Elena, ya es suficiente. Vámonos. ¿Necesitas aire? Sí, respondió ella, limpiándose las lágrimas. Tienes razón. Y se alejó de mi ataúd, se alejó de su última oportunidad de decirme la verdad, se alejó envuelta en sus mentiras y su culpa. El padre Javier dio la bendición final. Que el Señor acoja a Patricia en su reino. Amén. Amén, respondieron todos. Ahora, continuó el padre, la familia ha decidido que habrá un momento privado antes del cierre del ataúd. Pedimos a todos los presentes que abandonen la iglesia. La familia se despedirá en privado. Escuché el murmullo de la gente levantándose, los pasos alejándose, las puertas de la iglesia abriéndose y cerrándose, el eco desvaneciéndose, y luego silencio. Solo quedábamos Elena, David y yo. Esperé. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Mis dedos se cerraron con más fuerza alrededor del rosario de perlas. ¿Ya se fueron todos?, preguntó Elena. Sí, respondió David. Podemos hablar ahora. Pasos que se acercaban. Se detuvieron justo junto a mi ataúd. No puedo creer que finalmente haya pasado, dijo Elena. Su voz ya no temblaba. Sonaba aliviada. Lo sé, respondió David. Pensé que tu madre viviría 100 años. Yo también. Pero mira, aquí estamos, repitió David, y luego, con una frialdad que heló mi sangre, por fin libres de esta vieja. Elena no respondió inmediatamente, pero tampoco lo contradijo. Ahora todo es nuestro, continuó David, la casa, el dinero, todo. Podemos empezar la vida que siempre quisimos. Sí, murmuró Elena, todo es nuestro. Esas fueron las palabras exactas que el doctor Medina me dijo que escucharía si mis sospechas eran ciertas. Las palabras que confirmaban todo. Mi hija no me amaba. Mi hija había estado esperando mi muerte. Mi hija me veía como un obstáculo, no como una madre. Sentí una rabia ardiente subiendo desde mi estómago hasta mi garganta. Una furia justa, necesaria. Pero también sentí algo más.
algo más profundo y poderoso. Sentí claridad. El doctor Medina me había preparado para este momento. Cuando escuches lo que necesitas escuchar, me dijo. Cuando tengas la confirmación, entonces podrás actuar. Pero recuerda, Patricia, lo que hagas en ese momento lo definirá todo. Puedes quedarte callada y dejar que crean que ganaron. O puedes levantarte y mostrarles quién eres realmente. Abrí los ojos lentamente, como despertando de un sueño profundo. Abrí los ojos y miré el techo de la parroquia de San Miguel Arcángel, las vigas de madera, el crucifijo, las velas. Todavía no se habían dado cuenta. Respiré profundamente. Mis pulmones se llenaron de aire fresco y limpio. Luego, con movimientos lentos pero deliberados, me incorporé en el ataúd. El satén blanco crujió bajo mi peso. El rosario de perlas tintineó entre mis manos. Giré la cabeza hacia la izquierda, y allí estaban Elena y David de pie junto a mi ataúd, con los ojos desorbitados y las bocas abiertas en una expresión de horror absoluto. «Hola, querida», dije con voz calmada. «Creo que tenemos que hablar». El grito de Elena resonó por toda la iglesia. Un grito agudo, primitivo, de puro terror. David retrocedió tropezando y cayó sobre los bancos, con la cara blanca como el papel. Y yo, Patricia Martínez Ruiz, de 65 años, me senté completamente en mi propio ataúd y los miré con la dignidad de una mujer que acababa de resucitar para reclamar su vida. Los gritos de Elena rebotaban en las paredes de piedra de la iglesia, como pájaros enjaulados buscando una salida. Retrocedió del ataúd con las manos sobre la boca, tropezando con sus propios pies hasta chocar con una columna. David estaba en el suelo entre los bancos, mirándome con ojos desorbitados. Su cara había pasado de blanca a verde pálido. Creo que por un momento realmente pensó que estaba viendo un fantasma. Permanecí sentada en el ataúd, mi vestido azul marino perfectamente acomodado, el rosario de perlas colgando de mi mano derecha, y una calma que ni yo misma sabía que poseía. Elena, dije con voz firme, «Deja de gritar. No soy un fantasma. Estoy viva». Ella negó con la cabeza violentamente, como intentando despertar de una pesadilla. «No, no, esto no está pasando. Esto no puede estar pasando». «Pero está pasando», respondí, «y creo que sabes por qué». David se levantó del suelo, agarrándose al banco. Le temblaban las manos. «Señora Martínez, usted estaba muerta». El doctor Medina firmó el certificado de defunción. La vimos. La tocamos. «Sedantes», dije simplemente. El doctor Medina ha sido mi amigo durante 20 años. Me ayudó a fingir mi muerte. ¿Fingir? La voz de Elena se quebró entre el terror y la confusión. ¿Por qué? ¿Por qué harías algo así? Me tomé mi tiempo para responder. Balanceé mis piernas sobre el borde del ataúd y lentamente, con cuidado, bajé. Mis rodillas crujieron un poco después de tantas horas inmóvil, pero me mantuve firme. Me paré frente a ellos, a solo 3 metros de distancia. «¿Por qué?», repetí su pregunta. «Porque hace 3 meses escuché una conversación telefónica en mi patio. Tu conversación con David, Elena, donde dijiste que yo podría vivir otros 20 años y que no podían esperar tanto tiempo». Elena se puso aún más pálida. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Por qué?», continué. «Porque durante estos últimos meses te vi cambiar. Te vi mirando mi casa como si fuera tuya. Te vi tomando fotografías. Te vi inventando historias sobre que yo era controladora y difícil. Cuando sabes, Elena, sabes que eso es mentira. Mamá, yo». «No», y terminado. Mi voz se elevó ligeramente, llenando el espacio vacío de la iglesia, porque necesitaba saber si mis sospechas eran ciertas o si era solo mi imaginación. Necesitaba saber si mi única hija, la niña que cargué en mis brazos, a quien crié sola después de que su padre muriera, a quien le di absolutamente todo, necesitaba saber si realmente deseaba mi muerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, pero no dijo nada. «Y ahora lo sé», dije.
apretando más el rosario, porque he estado consciente durante las últimas 3 horas. Escuché cada palabra, cada conversación, cada mentira. David intentó hablar. Señora Martínez, no es lo que parece. No es lo que parece, lo interrumpí. Escuché a Cristina y a Elena hablar sobre cuánto vale mi casa. 650.000 euros, ¿verdad? Escuché cómo ya contrataste un tasador para mis muebles, Elena. Escuché sus planes de vender mi casa en un mes, de comprar un piso nuevo en Madrid, de cerrar este capítulo rápidamente. Elena Shollozo. Mamá, por favor. Pero lo peor, mi voz tembló por primera vez. Lo peor no fue escuchar sus planes. Lo peor fue escuchar su alivio. Escuchar lo libres que se sentían. Escuchar a tu marido decir, hice una pausa, respirando profundo. Escuchar a tu marido decir, por fin libres de esta vieja. Y tú no dijiste nada. Nada, Elena. No lo contradijiste. No me defendiste. Solo dijiste, ahora todo es nuestro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el llanto ahogado de Elena y la respiración agitada de David. Caminé lentamente hacia el altar. Me di la vuelta y los enfrenté desde allí. La figura de Cristo crucificado estaba detrás de mí, testigo silencioso de esta confrontación. 37 años, dije. 37 años trabajé como maestra para darte todo. Cuando tu padre murió, tú tenías 8 años. Yo tenía 28. Era joven. Podría haberme vuelto a casar. Tuve oportunidades. El señor Wilson, el director del colegio, me propuso matrimonio 2 veces, pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque no quería que ningún hombre te hiciera sentir que no eras la prioridad. Porque tú eras mi prioridad. Siempre. Elena se había desplomado en un banco, llorando con las manos cubriendo su cara. Trabajé turnos dobles dando clases particulares para pagar la universidad privada que querías. Vendí las joyas de mi madre, excepto este rosario, para pagar tu fiesta de 15 años. Estuve sin vacaciones durante 10 años, para ahorrar cada euro que necesitabas. Caminé hacia ella lentamente. Y nunca, jamás te pedí nada a cambio. Nunca te pedí que me cuidaras. Nunca te pedí que vivieras conmigo. Nunca te pedí dinero. Solo quería tu amor, Elena. Solo quería que me visitaras de vez en cuando, que tomaras café conmigo, que me llamaras y me contaras sobre tu día. Eso era todo. Me detuve frente a ella, pero ni siquiera pudiste darme eso. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Mamá, perdóname. Por favor, perdóname. Yo no sé qué me pasó. David y yo estábamos estresados por el dinero, por las deudas, y él empezó a decir cosas y yo. ¿Y tú? Pregunté. ¿Y tú simplemente olvidaste quién era yo? ¿Olvidaste todo lo que hice por ti? No, mamá. No olvidé nada. Es solo que David tenía razón en algunas cosas. Vivías sola en esa casa enorme mientras nosotros estábamos apretados en un piso pequeño, y tenías dinero ahorrado mientras nosotros teníamos deudas. Y pensé que cuando te fueras, podríamos, ¿podríamos qué? Mi voz se endureció. ¿Podríamos finalmente vivir la vida que querían? ¿Podríamos viajar, comprar cosas, ser felices? Ella asintió débilmente, avergonzada. ¿Y nunca se te ocurrió simplemente pedirme ayuda? Pregunté. ¿Nunca pensaste en venir a mí y decir, mamá, tenemos problemas de dinero, ¿podrías prestarnos algo? Te habría ayudado, Elena. Te habría dado lo que necesitabas. Pero no me pediste porque lo que querías no era ayuda. Lo que querías era todo. Y lo querías con mi muerte. David finalmente encontró su voz. Se había acercado a Elena y estaba de pie junto a ella, su mano en su hombro. Señora Martínez, entiendo que esté enojada. Tiene todo el derecho, pero Elena es su hija. Es su única familia. No puede simplemente. ¿No puedo qué? Lo corté. ¿No puedo defenderme? ¿No puedo reclamar lo que es mío? ¿No puedo exigir respeto?
No es eso, tartamudeó. Es solo que las familias pelean. Las familias dicen cosas en momentos de estrés, pero al final siempre se perdonan. Siempre. Ah, sí. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y tú me perdonarías, David, si yo fingiera mi muerte solo para descubrir que tú la estabas celebrando? No respondió. Eso pensé yo. Me volví hacia Elena. Levántate. Me miró confundida, las lágrimas todavía corriendo por su cara. ¿Qué? Levántate, repetí firmemente. Mírame a los ojos. Elena se levantó lentamente. Nos paramos frente a frente, madre e hija, separadas por 37 años de amor y 3 meses de traición. Dime la verdad, le dije, y solo la verdad, sin excusas, sin culpar a David ni al estrés ni al dinero. Solo tú y yo. ¿Me amas? La pregunta quedó suspendida en el aire como el incienso que todavía flotaba en la iglesia. Elena abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Sus ojos se movían de lado a lado, buscando una respuesta que no podía encontrar. Yo. Es una pregunta simple, Elena. ¿Me amas o solo me estabas tolerando, esperando a que muriera? Te amo, finalmente gritó. Eres mi mamá. Por supuesto que te amo. Entonces, ¿por qué? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Por qué dijiste que todo era finalmente tuyo? ¿Por qué no contradijiste a David cuando me llamó vieja? ¿Por qué, Elena? ¿Por qué? Estalló en lágrimas otra vez. Un llanto profundo, visceral, que venía desde lo más hondo de su alma. Porque soy débil, sollozó. Porque David me convenció de que eras un obstáculo. Porque me dejé manipular. Porque soy una mala hija. Porque no soy como tú. Esas últimas palabras me golpearon en el pecho. ¿Qué quieres decir con que no eres como yo? Tú eres fuerte, dijo entre lágrimas. Tú eres buena. Tú sabes sacrificarte. Yo no. Yo soy egoísta. Quiero cosas. Me canso de esperar. Yo no heredé nada de ti, excepto tu cara, mamá. Por dentro soy diferente. Y me odio por eso. Por un momento, solo por un momento, sentí lástima por ella. Vi a la niña confundida que no sabía cómo ser mujer. Vi a la joven insegura que se casó con el hombre equivocado. Vi a la hija que nunca aprendió a amar incondicionalmente porque nunca tuvo que hacerlo, porque yo siempre la amé incondicionalmente. Y quizás, solo quizás, ese fue mi error. Elena, dije suavemente, no se trata de ser como yo. Se trata de ser honesta, de ser leal, de recordar de dónde vienes. Lo sé, mamá, lo sé, y lo siento tanto. Miré a mi hija llorando frente a mí. Miré a David con su expresión calculada de culpa. Miré el rosario de perlas en mi mano, el mismo que 4 generaciones de mujeres habían sostenido en momentos de dolor y decisión. Y supe lo que tenía que hacer. Te perdono, dije. Elena levantó la vista, sorprendida. ¿Qué? Te perdono, repetí. Porque eso es lo que hace una madre. Porque eso es lo que hace una mujer de fe. Te perdono. Elena intentó abrazarme. Mamá, gracias, te prometo que voy a... Levanté mi mano, deteniéndola. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa permitir. La confusión volvió a su cara. Voy a cambiar mi testamento, dije claramente. Esta casa que tanto quieres no será tuya cuando yo muera. Voy a donarla a una fundación que ayuda a maestras viudas y madres solteras. Mujeres como yo, que lucharon solas. Mamá, no. El grito de Elena resonó en la iglesia. El dinero en mis cuentas continué imperturbable. Será donado al Colegio Cervantes donde trabajé, para becas para niños que necesitan oportunidades como yo necesité dártelas a ti. No puedes hacer eso, esta vez fue David quien gritó. Esa es su herencia, es su derecho. No, lo corregí firmemente. Una herencia es un regalo, no un derecho. Y solo se da un regalo a quienes aprecian el regalo. Pero mamá, Elena se aferró a mi brazo. Somos familia. Soy tu hija. La miré.
Realmente la miré. Y vi a una mujer que recién ahora estaba entendiendo lo que había perdido. Eres mi hija, asentí. Y por eso te voy a dejar algo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. El rosario de perlas de tu abuela. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Susurró. Levanté el rosario entre nosotras. Este rosario ha pasado por 4 generaciones de mujeres fuertes. Mujeres que amaron incondicionalmente. Mujeres que se sacrificaron. Mujeres que nunca midieron su amor en euros y céntimos. Coloqué el rosario en sus manos temblorosas. Quiero que lo tengas, dije. Quiero que cada vez que lo veas, recuerdes esta noche. Quiero que recuerdes que tu madre te amó tanto, que estuvo dispuesta a fingir su propia muerte para enseñarte una lección. Y quiero que cuando seas vieja, cuando tu cuerpo esté cansado y tu tiempo se esté acabando, recuerdes que el amor verdadero no espera a la muerte. El amor verdadero vive cada día. Elena miraba el rosario en sus manos como si quemara. Mamá, por favor no hagas esto. Podemos arreglar esto. Lo sé, dije, y espero que lo hagas, pero no por la herencia, no por el dinero, sino porque es lo correcto. Me volví hacia David. ¿Y tú? Pusiste veneno en la cabeza de mi hija. La convenciste de que yo era un obstáculo. La alejaste de mí. Yo solo. Empezó, pero lo interrumpí. No me des excusas. No quiero escucharlas. Solo quiero que sepas una cosa. Fallaste. Pensaste que ganarías una casa y dinero, pero perdiste algo mucho más valioso. Perdiste mi respeto y perdiste la oportunidad de conocer a una mujer que te habría amado como a un hijo si me lo hubieras permitido. Me alejé de ambos, caminando lentamente hacia la puerta lateral de la iglesia. Mi cuerpo todavía estaba débil por el sedante, pero mi espíritu nunca había estado más fuerte. ¿A dónde vas?, preguntó Elena con voz quebrada. A vivir, respondí sin voltear. A vivir el resto de mis días con la conciencia clara y mi dignidad intacta. Pero mamá, no puedes simplemente dejarnos así. Me detuve. Giré la cabeza ligeramente sin mirarlos completamente. ¿Así? ¿Cómo, Elena? Vivos, con una oportunidad de redimirse. Eso es más de lo que ustedes querían darme a mí. Y seguí caminando. Salí de la iglesia por la puerta lateral que daba al pequeño jardín donde crecían las hortensias. El aire frío de noviembre me golpeó la cara. Las campanas todavía sonaban arriba, lentas, graves. El doctor Medina me esperaba allí como habíamos planeado. Me vio salir y corrió hacia mí. Patricia, ¿estás bien? Estoy bien, Robe asentí. Mejor que bien. Y ellos están adentro, procesando, llorando, entendiendo. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré el cielo nocturno. Las estrellas comenzaban a aparecer entre las nubes. Voy a casa. Voy a dormir en mi cama. Voy a despertar mañana. Y voy a vivir cada día que me quede como una mujer libre. ¿Y Elena? Elena tiene una decisión que tomar, dije. Puede seguir siendo la mujer que fue estas últimas semanas, o puede convertirse en la mujer que sé que puede ser. Pero esa decisión es suya. Yo ya tomé la mía. Robe me ofreció su brazo. Te llevo a casa. Gracias. Mientras caminábamos hacia su coche, escuché un grito desde la iglesia. Era Elena llamando mi nombre. Mamá, mamá, espera. No me detuve, seguí caminando, porque a veces el mayor acto de amor es soltar, es permitir que las consecuencias enseñen lo que las palabras no pudieron. Es mantener tu dignidad cuando todo te empuja a ceder. Subí al coche del doctor Medina. Arrancó el motor. ¿Estás segura de esto, Patricia? Mire hacia atrás. Elena había salido de la iglesia y corría hacia nosotros con David detrás, pero era demasiado tarde. Completamente segura, respondió, y nos alejamos, dejando atrás la iglesia, el ataúd vacío y la hija que había elegido el dinero sobre el amor. Pero no todo estaba perdido, porque el rosario de perlas ahora estaba en sus manos. Y ese rosario, como me dijo mi madre, recuerda,
Recuerda el amor, recuerda el sacrificio, recuerda quiénes somos. Y quizás, solo quizás, también le recordaría a Elena quién podía ser. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar? Aquella noche dormí en mi propia cama por primera vez en 24 horas. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin culpa. Dormí como una mujer que había reclamado su vida. Cuando desperté, el sol del sábado entraba por mi ventana con esa luz dorada de noviembre que siempre me gustó. Eran las 8 de la mañana. Me levanté lentamente, todavía sintiendo los efectos del sedante en mis músculos, pero con la mente más clara que nunca. Fui a la cocina y preparé café con leche, como había hecho miles de mañanas en esta casa. El aroma de canela llenó el espacio. Me serví una taza y me senté en la mesa donde había compartido tantos desayunos con Elena cuando era niña. Pero esta vez no sentí nostalgia. Sentí paz. El teléfono empezó a sonar a las 9. Era Elena. Dejé que sonara. Volvió a sonar a las 9:30. Lo dejé. A las 10. A las 10:30. A las 11. 32 llamadas ese día. No contesté ninguna. El domingo por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, escuché el timbre. Fui a la puerta y miré por la mirilla. Era Elena, sola, con los ojos hinchados y el pelo despeinado. Tenía el rosario de perlas en las manos. Mamá, por favor. Sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Me quedé al otro lado de la puerta en silencio, escuchándola. Mamá, no he dormido en 2 días. No puedo comer. No puedo pensar en nada más que en lo que pasó. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarme. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y no abrí la puerta. Mamá. Su voz se quebró. Te amo. Lo digo en serio. Sé que no lo demostré. Sé que te fallé. Pero te amo. Eres mi mamá. Puse mi mano en la puerta, del otro lado de donde ella estaba. Sentí sus sollozos a través de la madera, pero no abrí. Está bien, dijo finalmente después de casi media hora. Entiendo que necesitas tiempo, pero mamá, no me abandones. Por favor, no seas como yo. No me dejes como yo estaba dispuesta a dejarte a ti. Escuché sus pasos alejarse, un motor de coche arrancar, el silencio volver, y me deslicé lentamente por la puerta hasta quedar sentada en el suelo de mi entrada, las lágrimas corriendo silenciosamente por mis mejillas, porque perdonar no significa olvidar, y protegerse no significa dejar de amar. El lunes por la mañana fui a la oficina del abogado Ramón Vega, mi abogado de confianza. Llevaba toda la documentación de mis propiedades, cuentas bancarias e inversiones. Señora Martínez, me saludó sorprendido. Pero si ayer recibí una notificación de que usted había fallecido, iba a llamar a su hija sobre falsos rumores. Lo interrumpí con una sonrisa. Estoy muy viva y he venido a cambiar mi testamento. Le conté todo, cada detalle. Cuando terminé, el abogado Vega se recostó en su silla, atónito. Eso es extraordinario, dijo finalmente, y muy doloroso también. Lo siento, señora Martínez. No lo sientas, respondí. Ahora sé la verdad. Y la verdad, aunque duela, es mejor que una mentira. ¿Está completamente segura de lo que quiere hacer? Completamente. Durante las siguientes 3 horas, redactamos el Nuevo Testamento. La casa iría a la Fundación de Maestras Viudas de España. Mis ahorros se dividirían en becas estudiantiles para el Colegio Cervantes, donde trabajé 37 años. Los bonos de inversión irían a un fondo para ayudar a madres solteras a ir a la universidad. Todo lo que había construido con mi trabajo honesto volvería a ayudar a mujeres que, como yo, lo necesitaban. ¿Y para su hija?, preguntó el abogado. ¿No dejará nada? Le dejé el rosario de perlas de su abuela, respondí. Es lo más valioso que poseo. Vale más que toda la casa.
pero ella solo lo entenderá cuando sea demasiado tarde. ¿Y si cambia? ¿Y si se redime? Si se redime, dije lentamente, lo hará porque es lo correcto, no porque espera una herencia. Y si lo hace, entonces no necesitará mi dinero, necesitará mi perdón. Y ese perdón, ese sí puedo dárselo. El abogado asintió. Es usted una mujer muy sabia, señora Martínez. No soy sabia, lo corregí. Solo estoy cansada de ser ingenua. Firmamos los papeles. Todo quedó legalmente registrado. Me sentí más ligera cuando salí de esa oficina, como si hubiera dejado un peso que no sabía que cargaba. Esa misma tarde fui al banco. Retiré 20.000 euros en efectivo. Luego fui al Mercado Central de Valencia, ese donde solía ir con Elena los domingos cuando era niña. Compré flores frescas, rosas rojas, calas blancas, margaritas amarillas. Compré napolitanas en la panadería del señor Francisco. Compré queso manchego curado, chocolate negro, todo lo que me gustaba y no había comprado en meses. Caminé por el mercado con mis bolsas, respirando los olores, escuchando los gritos de los vendedores, sintiendo la vida pulsando a mi alrededor. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí joven. No joven en mi juventud física, sino joven en espíritu, libre, renacida. Cuando llegué a casa, arreglé las flores en jarrones por toda la casa. Preparé albóndigas con puré de patatas para mí sola. Puse música de Ella Fitzgerald en el viejo tocadiscos que Eduardo me regaló hace 40 años. Y bailé. Bailé sola en mi salón, con mi vestido sencillo, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, las lágrimas y la risa mezclándose en mi cara. Bailé porque estaba viva. Bailé porque había reclamado mi vida. Bailé porque por primera vez en años no estaba esperando que alguien más me diera permiso para ser feliz. Los días se convirtieron en semanas. Elena llamaba cada día. Dejaba mensajes en mi contestador. Mensajes que escuchaba pero no respondía. Mamá, soy yo otra vez. Solo quiero que sepas que pienso en ti cada día, que lo siento, que haría cualquier cosa por volver el tiempo atrás. Mamá, vendí el anillo que David me regaló por su cumpleaños. Doné el dinero al colegio donde trabajaste. Sé que no es suficiente, pero es un comienzo. Mamá, David y yo estamos en terapia. Estamos intentando entender qué nos pasó, cómo llegamos a este punto. Sé que no te importa, pero quería que lo supieras. Mamá, pasé por tu casa hoy, vi tus plantas en el patio, se ven hermosas. Me alegro de que te estés cuidando. Cada mensaje rompía un poco mi corazón, pero también me fortalecía en mi decisión, porque el amor de una madre no significa ser conveniente, significa ser firme, significa enseñar incluso cuando duele. Un mes después del funeral, la señora Dolores, mi vecina, tocó a mi puerta con una bandeja de albóndigas con puré. Patricia me dijo con los ojos brillantes: no puedo creer que estés viva. Cuando vi tu obituario en el periódico, lloré durante 3 días. Y ahora es un milagro. No es un milagro, dije mientras la invitaba a pasar. Es una lección. Le conté toda la historia mientras tomábamos café. Cuando terminé, la señora Dolores tomó mis manos. Eres la mujer más valiente que conozco, dijo. Y la más digna. Tu hija. Ay, tu hija no sabe el tesoro que tiene en ti. Quizás algún día lo sepa, respondí. O quizás no, pero eso ya no es mi responsabilidad. ¿Y cómo te sientes?, me preguntó. En tu corazón, quiero decir. Lo pensé por un momento. Me siento en paz, dije finalmente. Triste, sí. Decepcionada, también. Pero en paz, porque hice lo correcto. Y el tiempo se encargará del resto. La señora Dolores asintió sabiamente. El tiempo siempre se encarga de todo, querida, siempre. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer durante años. Volví a la parroquia, no solo para misa, sino para ayudar en las actividades comunitarias. Organicé un grupo de lectura para mujeres mayores. Empecé a dar clases gratuitas de español
a niños del barrio que tenían dificultades. Mi vida, que durante tanto tiempo había girado alrededor de mi hija, empezó a girar alrededor de mí misma, y descubrí que no era egoísmo, era supervivencia. El padre Javier me invitó a dar una charla en la parroquia sobre el perdón. Le dije que no me sentía calificada. Patricia me dijo con esa sonrisa paternal que lo caracterizaba: fingiste tu muerte y resucitaste para enseñarle una lección a tu hija. Si eso no te califica para hablar sobre el perdón, no sé qué lo hace. Me reí por primera vez en semanas. Cuando lo pones así, di la charla un domingo por la tarde. Había unas 50 personas en el salón parroquial. Les conté mi historia, no todos los detalles, pero lo esencial. Les hablé sobre cómo a veces amamos tanto que olvidamos amarnos a nosotros mismos. Sobre cómo el sacrificio es noble, pero el martirio no lo es. Sobre cómo perdonar no significa permitir. Cuando terminé, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, me dijo. Mi hija me trata como una carga. Siempre pienso que es mi culpa, que hice algo mal, pero después de escucharte, creo que necesito hacer lo que tú hiciste. Necesito reclamar mi dignidad. La abracé. No necesitas fingir tu muerte, le dije suavemente. Solo necesitas vivir tu vida como si importara, porque importa. 2 meses después del funeral, mientras compraba verduras en el mercado, me encontré con Carmen, mi querida amiga. ¡Patricia!, casi gritó al verme. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me tira. Estás viva, estás viva. Pero fui a tu funeral. Te vi en el ataúd. Lo sé, dije cuando nos separamos. Tú también estuviste allí cuando resucité. ¿Qué? No, yo me fui antes. Me fui después de despedirme porque no podía soportarlo. Te fuiste justo antes, la interrumpí con una sonrisa. 5 minutos antes. Le conté todo mientras caminábamos por el mercado. Carmen alternaba entre risas incrédulas y lágrimas de solidaridad. Ay, amiga mía, dijo finalmente, qué valor, qué tremendo valor. Ay, qué tremenda locura, respondí. No me corrigió firmemente, valor, porque te atreviste a ver la verdad. Y más importante, te atreviste a actuar sobre ella. ¿Crees que fui demasiado dura con Elena? Carmen se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Creo que fuiste justa, creo que le diste exactamente lo que necesitaba. Consecuencias. ¿Y si no aprende? Si no aprende, Carmen apretó mi mano. Entonces su pérdida será mayor que la tuya, porque tú seguirás siendo una mujer íntegra, y ella vivirá con el peso de haber perdido a la mejor madre que pudo tener. Llegó la Navidad, la primera Navidad que pasaría completamente sola en 65 años de vida. Decoré mi casa de todos modos. Puse el árbol, colgué las luces, hice sidra caliente de manzana, invité a la señora Dolores, a Carmen, al padre Javier y a algunas maestras jubiladas de mi colegio. Celebramos, comimos, reímos, cantamos villancicos, y cuando llegó la medianoche y todos se habían ido, me senté frente al árbol con una taza de sidra caliente y observé las luces titilar. No había regalos bajo el árbol, no había calcetines colgando de la chimenea esperando a Elena y a los nietos que nunca llegarían, pero había paz, había dignidad, había la satisfacción de saber que no había traicionado mis valores por conveniencia o por miedo a la soledad. El teléfono sonó. Era medianoche. Sabía quién era sin mirar. Esta vez contesté. Hola, mamá. La voz de Elena se quebró inmediatamente. Mamá, contestaste. Gracias, gracias. No dije nada. Solo esperé. Solo quería desearte feliz Navidad y decirte que te amo y que lo siento y que si algún día, me perdonas. Ya te perdoné, Elena, la interrumpí suavemente. Silencio del otro lado. ¿Qué? Susurró. Ya te perdoné el día que salí de la iglesia. Pero perdonar no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Lo sé,
y lo acepto. Solo. ¿Puedo verte algún día? Cuando estés lista. Algún día respondí. Cuando ambas estemos listas. Está bien. Está bien, gracias, mamá. Gracias por contestar. Feliz Navidad. Feliz Navidad, querida. Colgué el teléfono, y por primera vez desde aquella noche en la iglesia, lloré libremente. Lloré por lo que perdí. Lloré por lo que salvé. Lloré por la madre que fui y la mujer que estaba aprendiendo a ser otra vez. Pasaron los meses, enero, febrero, marzo. Continué con mi vida. Mis clases de español, mis flores, mis cafés con vecinas, mis misas dominicales. Poco a poco empecé a escuchar cosas. La mujer del mercado mencionó que vio a David discutiendo con Elena en un restaurante. El abogado Vega me llamó para decir que David había perdido su trabajo. Carmen me contó que vio a Elena en la iglesia, sola, llorando durante la misa. No pregunté, no busqué información, no llamé, simplemente viví mi vida y dejé que la vida hiciera su trabajo, porque la justicia real no viene de nosotros, viene del tiempo, viene de las consecuencias naturales de nuestras acciones. Y sabía, con la certeza de una mujer que había visto la muerte y elegido la vida, que el karma, tarde o temprano, siempre llega. Una tarde de abril, mientras tomaba café en mi patio, me vino a la mente el rosario de perlas que le había dado a Elena. Me pregunté si lo había guardado, si lo había vendido, si lo miraba de vez en cuando y recordaba. Me pregunté si pesaba tanto en sus manos como había pesado en las mías cuando decidí dárselo. Sonreí porque ya no era mi responsabilidad. Levanté mi taza de café hacia el cielo azul de abril. Por la verdad dije en voz alta, por la dignidad y por todas las mujeres que tienen el valor de levantarse de su propio ataúd. El viento sopló suavemente, moviendo las flores de mi jardín, y supe que había elegido bien. 6 meses después de mi resurrección, una tarde de junio, estaba en el supermercado comprando tomates cuando la vi. Elena estaba al final del pasillo con un carrito casi vacío, mirando los precios del atún enlatado, con esa expresión que solo tienen las personas que cuentan cada euro. Su ropa, que siempre había sido impecable, estaba arrugada. Tenía ojeras profundas bajo los ojos, y ese brillo que siempre tuvo en la mirada, esa luz de juventud y esperanza, se había apagado. Nuestros ojos se encontraron. Ella se congeló con una lata de atún en la mano, mirándome como si estuviera viendo un fantasma por segunda vez. Simplemente asentí con la cabeza, un saludo educado, y seguí caminando hacia la caja. Pero la imagen de su cara demacrada me persiguió el resto del día. Fue Carmen quien me contó lo que había pasado. Vino a mi casa una tarde con esa mirada de quien trae noticias que no quiere dar pero siente que debe. Querida amiga, me dijo mientras le servía café, necesito contarte algo sobre Elena. No necesitas, la interrumpí. Lo que pase en su vida ya no es mí. David la dejó, soltó. El silencio cayó entre nosotras como una piedra en un estanque. ¿Qué? La dejó hace 3 semanas. Se fugó con una mujer más joven, una compañera de trabajo. Sentí algo extraño en mi pecho. No era satisfacción, no era alegría. Era algo más complejo, más doloroso. Era la tristeza de saber que tenías razón cuando habrías preferido estar equivocada. Cuéntame, dije finalmente. Carmen suspiró. Después de lo que pasó contigo, después del funeral, las cosas se pusieron muy mal entre ellos. David culpaba a Elena por perder la herencia. Le decía que si hubiera sido más lista, más discreta, que si no hubiera sido tan obvia, tú nunca te habrías enterado. ¿Yo? Pregunté. ¿Quién más lo sabía? Cristina, la hermana de David. Resulta que todo fue idea de él desde el principio. Él fue quien convenció a Elena de que tú eras un obstáculo. Él fue quien plantó todas esas ideas en su cabeza. Cerré los ojos. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado dolía de todos modos. Continué. David empezó a ser cruel con ella.
Le decía que era una fracasada, que tenía una gallina de los huevos de oro y la mató porque era estúpida, que por su culpa vivirían pobres para siempre. Y las deudas, peor de lo que pensábamos. David tenía deudas de juego, casi 200.000 euros. Por eso necesitaban tu dinero tan desesperadamente. No era solo para vivir mejor, era para pagar a gente peligrosa. Se me revolvió el estómago. Elena lo sabía, dice que no, que él le ocultó todo, que solo le dijo que tenían problemas de dinero, pero nunca le dijo la magnitud. ¿Y ahora? Ahora David se fue y dejó a Elena con todas las deudas. El piso donde vivían estaba a nombre de ella. Los acreedores la están buscando. Tuvo que vender sus joyas, sus muebles, su coche. Sentí un peso enorme en el pecho. ¿Dónde está viviendo? Con una amiga, pero no sé por cuánto tiempo. Querida amiga. Carmen me miró con ojos suplicantes. Sé que tiene que aprender. Sé que cometió errores terribles. Pero es tu hija. Lo sé, respondí simplemente. Pero todavía no es el momento. 2 semanas después, el abogado Vega me llamó. Señora Martínez, su hija vino a verme. ¿Para qué? Quería saber si había alguna manera de revertir el cambio en el testamento. Le expliqué que no, que usted tiene todo el derecho de disponer de sus bienes como mejor le parezca. ¿Cómo estaba? Hubo una pausa, desesperada y avergonzada. Me preguntó si conocía algún trabajo. Le di algunos contactos. ¿Preguntó por mí? Sí. Le dije que estaba bien, que estaba viviendo su vida. Lloró mucho, señora Martínez. Lloró y se disculpó por intentar manipularme. Colgué el teléfono y me senté en el salón mirando la fotografía de Elena a los 7 años. La niña con coletas abrazándome en el jardín. ¿En qué momento esa niña se convirtió en una mujer capaz de desear mi muerte? ¿Y en qué momento esa mujer se convertiría otra vez, si no en esa niña, al menos en alguien con dignidad? Un mes después la vi otra vez. Esta vez no fue casualidad. Estaba en la misa del domingo en mi banco habitual, el tercero del lado derecho. Cuando levanté la vista durante la comunión, la vi entrar. Estaba al fondo de la iglesia, como si no se atreviera a acercarse más. Sostenía el rosario de perlas en sus manos. El padre Javier también la vio. Durante el sermón habló sobre el hijo pródigo, sobre cómo el padre corrió a recibir al hijo que había malgastado su herencia, sobre el perdón y la redención. Supe que lo hacía por ella, y quizás por mí también. Cuando terminó la misa, Elena se acercó lentamente. Permanecí sentada, dejando que viniera a mí. Mamá, su voz era apenas un susurro. ¿Puedo sentarme? Asentí. Se sentó a mi lado, dejando un espacio prudente entre nosotras. Sostenía el rosario tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No sé cómo empezar, dijo finalmente. Empieza con la verdad, respondí sin mirarla. La verdad es que arruiné mi vida, y la verdad es que fue mi culpa, no de David, mía, porque yo elegí escucharlo. Yo elegí creer que tú eras el problema. Yo elegí el dinero sobre ti. Me volví a mirarla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no intentaba ocultarlas. La verdad es que David me dejó. Me dejó con deudas que no sabía que existían. Me dejó sola, sin dinero, sin casa, sin nada. Y la verdad es que me lo merezco. Nadie merece ser engañado, dije suavemente. Pero yo engañé primero. Te engañé a ti. Fingí amarte cuando en realidad solo estaba esperando, esperando, esperando a que muriera. Terminé por ella. Asintió, sollozando. Dios me perdonó, mamá. El padre Javier dice que Dios perdona todo, pero yo no puedo perdonarme a mí misma. Cada día me despierto y recuerdo lo que hice, lo que pensé, lo que dije, y me odio. Miré a mi hija llorando junto a mí en la iglesia donde fue bautizada, donde hizo su primera comunión, donde celebró su confirmación. Vi todos esos momentos superpuestos en esta mujer rota a mi lado,
Elena, dije finalmente, ¿por qué estás aquí? Porque necesito que sepas que lo siento. Necesito que sepas que he cambiado. Necesito. Su voz se quebró. Necesito que me veas. Te veo, respondí. Te he visto todo este tiempo. Te vi en el supermercado contando euros para comprar atún. Te vi entrar en esta iglesia hoy con el rosario de tu abuela. Te veo, Elena. Y veo que estás sufriendo. ¿Y te alegras? Preguntó con voz quebrada. ¿Te alegras de verme así? No, respondí firmemente. Nunca me alegraría de verte sufrir. Eres mi hija, pero tampoco voy a rescatarte. No quiero que me rescates, dijo rápidamente. Solo quiero que sepas que cada día rezo con este rosario, y cada día le pido a la Virgen que me ayude a ser la mujer que tú criaste, no la mujer en la que me convertí. Extendí mi mano y toqué el rosario que sostenía, las mismas perlas que mi madre sostuvo, que mi abuela sostuvo. Ahora mi hija las sostenía con manos temblorosas. Este rosario, dije suavemente, ha visto a 4 generaciones de mujeres enfrentar sus propias batallas. Algunas las ganaron, otras las perdieron, pero todas siguieron adelante. ¿Crees que yo puedo seguir adelante? Creo que ya lo estás haciendo. Viniste a la iglesia, estás rezando, estás trabajando, estás enfrentando tus deudas. Conseguí trabajo en una cafetería, dijo, sirviendo mesas. No es mucho, pero es honesto. Algo dentro de mí se conmovió. Mi hija, que fue a universidad privada, que nunca había trabajado en servicio, ahora servía mesas. ¿Y cómo te sientes? Cansada, admitió. Adolorida. Humillada cuando veo gente de mi universidad entrando y yo les sirvo café. Pero también me siento limpia. Como si cada mesa que limpio limpiara un poco de la culpa. Permanecimos en silencio por un largo momento. El padre Javier estaba apagando las velas. Algunas personas se iban. La iglesia se vaciaba. Mamá, Elena dijo finalmente, no te estoy pidiendo que me perdones ahora. No te estoy pidiendo que las cosas vuelvan a ser como eran. Solo te estoy pidiendo que algún día, cuando hayas sanado completamente, me des la oportunidad de mostrarte que he cambiado. Y si ese día nunca llega. Cerró los ojos y más lágrimas cayeron. Entonces viviré con eso, porque es justo. Me levanté lentamente. Elena se levantó también. Sigue rezando con ese rosario, le dije, y sigue trabajando honestamente, no por mí, por ti, porque la mujer que quieres ser no necesita mi aprobación, necesita tu compromiso. Sí, mamá. Me di la vuelta para irme. Mamá me llamó. Una cosa más. Me detuve. Hace unas semanas fui al hospital a donar sangre. Necesitaban urgentemente O negativo para una niña pequeña. Y mientras estaba allí, vi a David. Mi corazón se aceleró. ¿Qué hacía allí? Estaba solo en la sala de espera, llorando. Me escondí, pero lo observé. Estaba esperando resultados de análisis. Se veía enfermo, mamá. Y tan solo. Sentí una punzada de algo. No era satisfacción, era lástima. La enfermera cerca dijo que llevaba semanas yendo, que estaba muy enfermo y que su familia lo había abandonado, que la mujer con la que se fugó lo dejó cuando se enteró de su enfermedad. La vida siempre cobra sus deudas, pensé. ¿Y cómo te sentiste al verlo?, pregunté. Elena pensó por un momento. Sentí lástima, y también sentí que la vida es más justa de lo que pensamos. David me enseñó a ver a las personas como objetos, a medir el amor en dinero, y ahora él está aprendiendo lo que es ser el objeto descartado. Asentí lentamente. La vida es la mejor maestra, y sus lecciones son duras, pero necesarias. Aquella noche en casa, sentada en mi salón con una taza de té de manzanilla, pensé en Elena contando euros para comprar atún, en David solo y enfermo en un hospital, en el piso que Elena tuvo que dejar, en las joyas vendidas, en los muebles perdidos. Pensé en cómo hace 6 meses, en esa misma iglesia,
Habían estado de pie junto a mi ataúd diciendo, por fin libres de esta vieja, ahora todo es nuestro. Y ahora Elena servía mesas en una cafetería y David estaba enfermo y solo. No sentí alegría, no sentí victoria, sentí algo más profundo y más triste. Sentí la confirmación de algo que mi madre me dijo hace muchos años. Patricia, la vida siempre se equilibra. No necesitas venganza, solo necesitas esperar. David una vez me vio como un obstáculo. Años después, meses después, era él quien estaba enfermo y abandonado, aprendiendo lo que es ser descartado. Elena una vez deseó que yo muriera para heredar mi casa. Ahora ni siquiera tenía un piso donde vivir. La vida siempre cobra sus deudas. Pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que yo no necesitaba que ellos pagaran. Ya no, porque su sufrimiento no aliviaba el mío. Su pérdida no restauraba lo que yo había perdido. Lo único que me daba paz era saber que había actuado con dignidad, que no me había rebajado a la venganza, que había mantenido mi integridad incluso cuando habría sido más fácil simplemente ceder. El teléfono sonó. Era tarde, casi las 11 de la noche. Hola, mamá, soy yo. La voz de Elena sonaba extraña, asustada. ¿Qué pasa? Estoy en el hospital. No es nada grave. Solo me desmayé en el trabajo por agotamiento. Pero los médicos dicen que necesito que alguien venga a recogerme y me cuide durante 24 horas. Y no tengo a nadie. Mi corazón se desgarró entre dos instintos. El instinto de madre que quiere correr a ayudar y el instinto de mujer que sabe que debe mantener límites. ¿Llamaste a una amiga? Todas están ocupadas. O ya no me hablan después de enterarse de lo que te hice. Así que también había perdido a sus amigas. El precio del juicio social era otro que estaba pagando. ¿Qué hospital? El hospital clínico. Pero mamá, si no puedes venir, estaré allí en media hora día. Porque aunque Elena necesitaba aprender, aunque necesitaba enfrentar las consecuencias, yo no era David. No era las amigas que la abandonaron. Era su madre. Y las madres no abandonan. Las madres ponen límites, sí, pero no abandonan. Cuando llegué al hospital, Elena estaba sentada en una silla de ruedas en la sala de espera, con una bata de hospital puesta y viéndose completamente exhausta. Cuando me vio, empezó a llorar. Está bien, le dije. Estoy aquí. La llevé a casa de Carmen, que había aceptado dejarla quedarse esa noche para que yo pudiera cuidarla. ¿No estaba lista para llevarla a mi casa? Todavía no. Le preparé sopa de pollo con fideos. Le di su medicina. La arropé en el sofá de Carmen. Mamá susurró antes de quedarse dormida. Gracias. No merecía que vinieras. No se trata de merecer, respondí. Se trata de lo que es correcto. Me quedé despierta toda la noche observándola dormir. Y pensé en la ironía de todo. Hace 6 meses ella estaba esperando mi muerte. Ahora yo estaba cuidándola en su momento más vulnerable. La vida da vueltas extrañas, pero siempre, siempre se equilibra. ¿Alguna vez desearon mi muerte? Meses después, vi ese mismo vacío en sus ojos mientras enfrentaban las consecuencias de sus propias elecciones. La vida siempre cobra sus deudas. Han pasado 14 meses desde aquella noche en la iglesia, cuando abrí los ojos dentro de mi propio ataúd. 14 meses que se sienten como una vida entera, como si hubiera muerto en ese ataúd, y la mujer que emergió fuera alguien diferente, alguien más sabia, alguien más libre. Hoy es domingo, temprano en la mañana, como cada domingo durante 40 años, me levanté. Me puse mi vestido sencillo y me preparé para ir a misa. Pero antes de salir, hice algo que se ha convertido en un ritual. Me senté en mi salón con una taza de café con leche y miré las fotografías que adornan mis paredes. Ahí está Elena de bebé con esos ojos enormes y esas sonrisas sin dientes. Ahí está Elena en su primera comunión con su vestido blanco y su libro de oraciones. Ahí está Elena en su graduación abrazándome con lágrimas de felicidad.
Y ahí, en una fotografía nueva que agregué hace 3 meses, está Elena a los 34 años con el pelo recogido, sin maquillaje, con el uniforme de la cafetería donde trabaja, sonriendo con una sonrisa diferente. Una sonrisa que ya no es de esperanza ingenua, sino de dignidad ganada. Las cosas cambiaron lentamente después de aquella noche en el hospital. No hubo momento dramático de reconciliación. No hubo abrazos cinematográficos ni promesas eternas. Hubo algo más real y más difícil. Hubo trabajo. Elena continuó trabajando en la cafetería. Continuó pagando sus deudas poco a poco. Continuó viviendo con su amiga en un piso pequeño. Y continuó viniendo a misa cada domingo, sentándose en el mismo banco que yo, con el rosario de perlas en sus manos. Durante los primeros 3 meses no hablamos. Simplemente compartíamos el espacio sagrado de la iglesia. Ella rezaba, yo rezaba, y entre nuestras oraciones había un puente invisible que se estaba reconstruyendo lentamente. Un domingo después de misa me acerqué a ella. ¿Quieres un café? Me miró con ojos incrédulos. ¿En serio? En serio. Fuimos a una cafetería cerca de la parroquia, no a la cafetería donde ella trabajaba, porque ambas entendimos que necesitaba ser un espacio neutral. Pedimos café, nos sentamos y hablamos, no sobre el pasado, no sobre el funeral, no sobre David, ni las deudas, ni las casas perdidas. Hablamos sobre el presente, sobre cómo estaba cambiando el clima, sobre las flores en el patio de la iglesia, sobre el nuevo sacerdote que había llegado para ayudar al padre Javier, cosas pequeñas, cosas simples, cosas seguras. Y esas cosas pequeñas, domingo tras domingo, se convirtieron en conversaciones más largas. Y las conversaciones se convirtieron en confianza, y la confianza se convirtió en algo parecido a lo que teníamos antes, pero diferente, más real, menos ingenuo. Hace 6 meses, Elena me invitó a ver el piso donde vivía. Era diminuto, una habitación con una cocineta y un baño compartido, pero estaba limpio, ordenado, y en la pared junto a su cama estaba la fotografía de las dos en el jardín cuando ella tenía 7 años. La salvé, me dijo. De todas las cosas que tuve que vender, esta fotografía fue lo único que protegí. Miré la imagen, 2 mujeres separadas por 30 años, la madre joven y fuerte, la niña feliz y confiada. Ese día, dijo Elena, suavemente acababa de caerme de la bicicleta. ¿Te acuerdas? Me raspé las rodillas y lloré mucho. Tú me limpiaste las heridas, me pusiste tiritas con personajes de dibujos animados, y luego me abrazaste y me dijiste algo que nunca olvidé. ¿Qué te dije? Me dijiste, hija mía, caerse duele, pero lo importante no es no caerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó 30 años entender lo que querías decir. La abracé por primera vez en 14 meses. La abracé a mi hija, y ambas lloramos. Lloramos por el tiempo perdido, por las palabras no dichas, por las heridas autoinfligidas, por todo lo que pudo haber sido y no fue. Pero también lloramos con alivio, porque aunque el camino había sido doloroso, habíamos llegado a un nuevo lugar, un lugar más honesto. Hace 3 meses, Elena recibió un ascenso en la cafetería, la hicieron supervisora. No era mucho, pero para ella significaba todo. Mamá, me dijo esa noche por teléfono con una emoción en su voz que no había escuchado en años, me reconocieron por mi trabajo, por mi esfuerzo. No porque sea hija de alguien o esposa de alguien, por mí misma. Estoy orgullosa de ti, le dije, y lo decía en serio, porque la verdad es que estaba más orgullosa de la Elena que servía mesas con dignidad que de la Elena que se graduó de universidad privada sin haber trabajado nunca, porque la primera Elena se estaba construyendo a sí misma, con sus propias manos, con su propio sudor. Ayer, sábado por la tarde, Elena vino a visitarme por primera vez en 14 meses. La invité a pasar. Entró lentamente,
mirando todo como si viera la casa por primera vez. O quizás la estaba viendo verdaderamente por primera vez, sin calcular su valor, sin hacer inventario de sus tesoros, simplemente viéndola por lo que era, el hogar donde creció. Huele a café con leche, dijo con una sonrisa nostálgica. Hice tu favorito, con mucha canela. Nos sentamos en la cocina, esa misma mesa donde ella coloreaba mientras yo le preparaba el bocadillo, esa misma ventana por donde entraba el sol de la mañana, ese mismo espacio donde construimos 1000 recuerdos. Mamá comenzó después de un largo silencio. He pensado mucho en todo lo que pasó y necesito decirte algo. Esperé. Durante mucho tiempo me he disculpado por lo que te hice, por desear tu muerte, por planear quedarme con tu casa, por todo. Asentí, pero nunca te di las gracias. Levanté una ceja, confundida. ¿Darme las gracias? Por amarme tanto que estuviste dispuesta a morir para salvarme. Elena. No. Déjame terminar, tomó mi mano sobre la mesa, porque eso fue lo que hiciste, mamá. Te metiste en ese ataúd, te sedaste, te arriesgaste, todo para mostrarme en quién me había convertido. Podrías simplemente haberte alejado, podrías haberme desheredado y ya, pero no lo hiciste. Me diste la lección más dura y más amorosa que alguien pudo haberme dado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me obligaste a mirarme en el espejo, continuó. Me obligaste a enfrentar lo que me había convertido. Y sí, fue doloroso, fue devastador, lo perdí todo. Pero mamá, necesitaba perderlo, porque lo que tenía no era mío, ni siquiera mi alma era mía. Le pertenecía a David, le pertenecía al dinero, le pertenecía a las apariencias. ¿Y ahora? Pregunté suavemente. ¿De quién es tu alma ahora? Sonrió con esa nueva sonrisa que había aprendido en estos 14 meses. Ahora es mía, y estoy aprendiendo a cuidarla. Nos quedamos en la cocina hasta que el sol empezó a ponerse. Hablamos de muchas cosas, de su trabajo, de sus planes de eventualmente estudiar artes culinarias, de sus sesiones de terapia, de cómo había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Y también hablamos de David. Lo vi hace 2 semanas, me contó. En el hospital. Estoy haciendo voluntariado allí los fines de semana, ayudando a repartir comidas a pacientes sin familia. Y él está muy enfermo, mamá. Cáncer avanzado. Y está completamente solo. Su familia lo abandonó. Sus amigos desaparecieron. La mujer con la que se fugó obviamente se fue. ¿Y cómo te sentiste? Elena pensó por un momento. Triste. No por él exactamente, sino por lo que representa. Representa lo que yo podría haber sido si tú no me hubieras enseñado esta lección. Alguien que al final de su vida no tiene a nadie porque pasó toda su vida usando a la gente. ¿Hablaste con él? Sí. Le llevé comida. Me reconoció. Se veía avergonzado, pero también me agradeció. ¿Por qué? Por no tratarlo como él me trató a mí, por no abandonarlo como él me abandonó a mí. ¿Y sabes qué fue lo más extraño, mamá? En ese momento entendí algo. ¿Qué? Entendí que el perdón no es para la otra persona, es para uno mismo. Perdoné a David, no porque lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre de ese odio. La miré con asombro. Esta sabiduría, esta profundidad, no estaba ahí hace 14 meses. Había crecido, había madurado, había aprendido. Tu abuela me dijo algo muy similar, le conté cuando yo estaba enojada con el conductor que mató a tu papá en ese accidente. Me dijo, Patricia, el odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Perdona para liberarte tú. Exactamente, dijo Elena. Y ahora entiendo por qué me diste el rosario de la abuela, para que recordara esa sabiduría, para que la llevara conmigo cada día. Sacó el rosario del bolsillo de su chaqueta. Las perlas brillaban con ese lustre especial que solo tienen las cosas que han sido amadas durante generaciones. Lo llevo cada día, me dijo.
y cada noche rezo con él, y cada vez que lo sostengo, recuerdo quién soy, de dónde vengo y quién quiero ser. Esta mañana, antes de ir a misa, pasé un momento mirando mi reflejo en el espejo. Tengo 66 años. Mi pelo tiene más canas. Mi cara tiene más arrugas. Mis manos tiemblan un poco más que antes. Pero mis ojos tienen algo que no tenían hace 14 meses. Tienen paz. Porque aprendí algo fundamental en este extraño y doloroso viaje. Aprendí que el amor verdadero no es sacrificarte hasta desaparecer. No es dar todo hasta no tener nada. No es permitir todo para mantener la paz. El amor verdadero incluye límites, incluye dignidad, incluye el valor de decir no cuando es necesario. Aprendí que ser una buena madre no significaba ser una madre infinita, que podía amar a mi hija sin perderme a mí misma, que podía perdonar sin ser ingenua. Aprendí que a veces tienes que fingir la muerte para aprender a vivir. En la misa de hoy, el padre Javier habló sobre resurrecciones, no solo la de Cristo, sino las nuestras, las pequeñas muertes y resurrecciones que experimentamos cada día. A veces dijo desde el púlpito, mirándome directamente, tenemos que morir a una versión de nosotros mismos para nacer en otra. Tenemos que soltar lo que fuimos, para convertirnos en lo que estamos destinados a ser. Después de misa, Elena y yo caminamos juntas por el jardín de la parroquia. Las hortensias estaban en plena floración. Mamá, dijo de repente, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? ¿De fingir tu muerte? Lo pensé seriamente antes de responder. No dije finalmente, porque si no lo hubiera hecho, nunca habría sabido la verdad. Habría vivido el resto de mis días con una mentira, y tú habrías vivido el resto de tu vida sin enfrentar en quién te habías convertido. ¿Y valió la pena? ¿Valió la pena el dolor? Todo dolor que enseña vale la pena, respondí, porque el dolor que no enseña solo destruye, pero el dolor que transforma, ese nos salva. Esta tarde, mientras escribo estas palabras en mi diario, pienso en todas las mujeres que están leyendo mi historia, pienso en las madres que se sacrifican hasta desaparecer, pienso en las hijas que dan por sentado a sus madres, pienso en las mujeres que han sido traicionadas por las personas que más amaban, pienso en las mujeres que han fingido que todo está bien cuando por dentro todo se está rompiendo. Y quiero decirles algo que aprendí en estos 14 meses. Tienen derecho a exigir respeto, incluso de sus propios hijos, incluso de su propia familia. Tienen derecho a poner límites, y esos límites no las hacen malas personas, las hacen personas sanas. Tienen derecho a perdonar sin olvidar, a amar sin ser ingenuas, a ser buenas sin ser tontas. Y tienen derecho, el derecho sagrado, a reclamar su dignidad cuando alguien intenta quitársela, porque al final, lo único que realmente nos llevamos de esta vida no es el dinero, ni las casas, ni las propiedades. Es la dignidad con la que la vivimos. Es el amor que dimos incondicionalmente, pero con sabiduría. Es la fuerza que encontramos en los momentos más oscuros. Elena y yo estamos construyendo algo nuevo. No es lo que teníamos antes. Es algo diferente, algo más real. Nos vemos una vez por semana. Tomamos café, hablamos, a veces reímos, a veces lloramos, y lentamente, muy lentamente, estamos sanando. ¿Cambiaré mi testamento? No lo sé todavía. Quizás algún día, quizás nunca. Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, Elena está cambiando porque quiere cambiar o porque quiere heredar. Y cada día, cada conversación, cada gesto me da la respuesta. Está cambiando porque quiere ser mejor. Y eso es suficiente. Hay un dicho que mi madre solía decir. El tiempo lo cura todo, pero solo si lo dejas sanar. Estoy dejando que sane. Estoy dejando que el tiempo haga su trabajo. Estoy dejando que las heridas se cierren naturalmente, sin forzar, sin apresurar. Y estoy aprendiendo que sanar no significa olvidar, significa integrar, significa tomar el dolor y transformarlo en sabiduría.
Anoche soñé con mi madre. Estábamos en su jardín, el mismo jardín donde me regaló el rosario de perlas días antes de morir. Estás haciendo lo correcto, Patricia me dijo. Estás siendo fuerte sin ser cruel. Estás amando sin perderte a ti misma. Estoy orgullosa de ti. Desperté llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, porque durante tanto tiempo me pregunté si había hecho lo correcto, si había sido demasiado dura con Elena, si debería simplemente haber perdonado y olvidado desde el principio. Pero ahora sé que hice exactamente lo que necesitaba hacer. Le di a Elena la lección más dura y más amorosa que una madre puede dar. La obligué a enfrentar las consecuencias de sus acciones, y al hacerlo, no solo la salvé a ella, me salvé a mí misma. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si una sola madre lee esto y entiende que puede amar sin desaparecer, habré cumplido mi propósito. Si una sola hija lee esto y recuerda valorar a su madre antes de que sea demasiado tarde, entonces todo el dolor habrá tenido sentido. Porque historias como la mía no se cuentan para entretener, se cuentan para transformar. Yo he sido transformada. Ya no soy la Patricia que fingió su muerte hace 14 meses. Soy la Patricia que resucitó, que reclamó su vida, que puso límites, que perdonó sin olvidar, que amó con sabiduría. Y cada día cuando me levanto y veo el sol entrando por mi ventana, cuando huelo el café con leche en mi cocina, cuando riego las plantas en mi patio, cuando rezo con un rosario invisible en mis manos porque el de perlas es de Elena ahora, y eso está bien, cuando hago todo eso, le doy gracias a la vida, porque estoy viva, porque aprendí, porque crecí, y porque al final, después de todo el dolor y todas las lágrimas y toda la traición, encontré algo que no sabía que había perdido. Me encontré a mí misma. Hace una semana, Elena me preguntó si alguna vez podría usar el rosario de perlas en su propia boda si alguna vez se volviera a casar. Por supuesto, le dije. Ese rosario es tuyo ahora, para usarlo en tus momentos importantes, y para dárselo a tu hija algún día si la tienes. ¿Y qué le diré cuando me pregunte de dónde viene? Le dirás la verdad, sonreí. Le dirás que viene de 5 generaciones de mujeres fuertes, mujeres que cayeron y se levantaron, mujeres que cometieron errores y aprendieron de ellos, mujeres que amaron con todo su corazón pero también con toda su sabiduría. Elena me abrazó. Gracias, mamá, por todo, por el rosario, por la lección, por no abandonarme incluso cuando yo estaba dispuesta a abandonarte a ti. Las madres no abandonan, le dije. Las madres enseñan, a veces con dulzura, a veces con dureza, pero siempre, siempre con amor. Y así cierro esta historia. Una historia que comenzó con una traición y terminó con una transformación. Una historia que comenzó en un ataúd y terminó con una resurrección. Una historia que comenzó con lágrimas de dolor y terminó con lágrimas de sanación. Me llamo Patricia Martínez Ruiz. Tengo 66 años. Y esta es la historia que necesitaba contar. No para juzgar a mi hija, no para castigarla, sino para mostrarle y para mostrarles a todos ustedes que siempre hay un camino hacia la redención, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor verdadero incluye límites, y que a veces la mejor manera de salvar a alguien es dejarlo tocar fondo para que pueda impulsarse hacia arriba. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien a quien ames. A veces una historia como esta puede cambiar un día entero, una vida, una lección. Y recuerda, si alguna vez sientes que has perdido tu dignidad, que has permitido demasiado, que has desaparecido intentando mantener la paz, recuerda que puedes levantarte de tu propio ataúd. Recuerda que puedes resucitar. Recuerda que nunca, jamás es demasiado tarde para reclamar tu vida,